Especímenes, seguimos con esta recopilación de historias que tanto nos gustan. Voces en el bosque, luces extrañas en el cielo y criaturas con características físicas realmente inquietantes. Así que ya saben, vayan por su cerveza, por su refresco, sus papas fritas, lo que ustedes gusten, y prepárense para comenzar con estas historias. Crecí en un pueblo pequeño en Pensilvania, con un denso bosque en mi patio trasero, así como un arroyo y un manantial de agua dulce. Mi hermano y yo a menudo jugábamos en nuestros veranos en el bosque corriendo, pero ambos podemos dar fe de tener algunas experiencias extrañas. Sin embargo, nada grave. Los escalofríos estereotipados o sensaciones incómodas como si estuvieras siendo observado eran comunes. Sin embargo, cuando yo tenía alrededor de unos 13 años y mi hermano tenía unos 15, fuimos al bosque como siempre, y en algún momento nos separamos. Caminé alrededor de 1 milla a lo largo de un arroyo cuando escuché que mi hermano me llamó. No había pánico en su voz. Estaba muy tranquilo, como si quisiera hablar conmigo sobre algo, o si hubiera encontrado alguna roca o alguna criatura genial. Volví a llamar preguntándole qué es lo que quería, pero su respuesta fue solo mi nombre, una y otra vez. Comencé a caminar hacia la dirección de su voz, más profundamente al bosque, lejos del arroyo y adentrándome en la maleza. Seguí gritando de nuevo, preguntándole qué era lo que quería, pero su respuesta siempre fue lo mismo. Era mi nombre, en el mismo tono de voz. Entonces, de repente, alguien me agarró del hombro y cuando me di la vuelta, era mi hermano. Le pregunté qué necesitaba y me miró confundido. «Me estabas llamando, así que vine a buscarte», me dijo. Le respondí que él había sido el que me había hablado y me encaminé hacia él. Dijo que no me había llamado en absoluto. Señalé la dirección en la que había escuchado su voz y él respondió que nunca había ido en esa dirección, manteniéndose siempre al lado del arroyo como yo. Me incliné a creerle, ya que había escuchado su voz venir de lo profundo del bosque, donde había una espesa maleza llena de arbustos espinosos y no muchos senderos de ciervos transitables. Y él se había acercado a mí desde atrás, que era la dirección del arroyo. Mi hermano y yo decidimos evitar durante meses ese bosque. Es con mucho la experiencia más espeluznante que he tenido. Estaba pescando en las cascadas de rocas negras en Mowbray, Far North Queensland. Para llegar a la cascada hay que subir por el arroyo que finalmente conduce a ellas. La caminata es de unos 3 kilómetros. No hay ningún camino establecido para llegar ahí, por lo que usted debe caminar por ambos lados del arroyo o en el arroyo en sí, saltando por un montón de rocas. Al subir estaba bastante tranquilo. Pesqué muchos peces. Me recargué y dejé salir el estrés de la vida. Estaba lloviendo y no había nadie más durante todo el día en esa área. Aparte de una familia que me pasó porque me tomé mi tiempo pescando, la familia ya regresaba de la cima, así que me quedé totalmente solo. Una vez que llegué a la cascada principal, descansé un poco y me relajé allí. Todo estaba excelente, hasta que comencé a tener una sensación desconcertante, en que algo o alguien me estaba mirando. En su mayoría descarté esto porque tiendes a tener este tipo de sentimientos al estar completamente solo en el monte. Después de mi descanso comencé a hacer mi camino por el arroyo. Sin embargo, la sensación no se fue. No era abrumadoramente fuerte, así que seguí ignorándolo. Decidí que solo pescaría en las zonas principales en las que tuve algo de suerte en el camino hacia arriba.
Después de caminar unos 300 metros, no estaba teniendo mucha suerte, así que me senté en un lugar plano y cambié el señuelo de mi varilla. Fue entonces cuando comenzó a ponerse muy extraño el ambiente. Tan pronto como me puse de pie, este olor sobrenatural llenó mis fosas nasales. Es algo que no puedes describir. Personalmente se sintió más como una experiencia que como un olor directo, si eso tiene sentido. Si fuera a compararlo con algo, sería similar al sudor realmente maloliente, mezclado con carne o fruta podrida, con una alfombra del auto húmedo o un perro mojado. Después de medio segundo de oler esto, instantáneamente entré en este trance muy confuso por un segundo y no sabía dónde estaba. Me sentía muy confundido, también mareado. Diría que esto duró alrededor de unos 4 o 5 segundos, pero podría haber sido más largo, ya que realmente no tuve una sensación de tiempo. Recordé haber salido del supuesto trance en el que estaba, mientras miraba la vara de pescar. Al momento que salí de eso, sentí que todos los pelos en la parte posterior de mi cuello se levantaban. La parte superior de la espalda y el cuello se ponían extremadamente hormigueantes y literalmente podía sentir que los pelos de mi cuello estaban totalmente erguidos. Esto se combinó con la sensación más intensa de salir jodidamente de ahí. No era solo un sentimiento horrible e instintivo, era pura fatalidad. Como si todo el miedo del mundo se proyectara sobre mí en un solo momento. Supe al instante que cualquier cosa que hiciera, eso no me quería allí, y lo sabía todo mi ser. Estaba tan convencido de que algo estaba allí, y me disculpé verbalmente por molestar, y dije que ya me iba. El problema fue que estaba a 2.7 kilómetros de regreso a mi auto, y moverse río abajo es más difícil que río arriba, por lo que fue una caminata muy larga, dolorosa y paranoica de regreso. Todo el camino se sentía como si alguien o algo me estuviera siguiendo o mirándome. Pensé que escuché un grito, un chillido en 2 ocasiones, pero fue muy difícil de descifrar con el fuerte sonido cuando el agua se agitaba. Cada paso me alejaba del punto inicial en el que sucedía esta experiencia. Esa sensación disminuía. Estaba a unos 3/4 partes del camino de regreso al auto, y gané el suficiente coraje y curiosidad para ver si tal vez podía comunicarme con lo que fuera, o al menos echar un vistazo a lo que estaba ahí. Me detuve, di la media vuelta y estaba a punto de caminar río arriba. Literalmente a punto de dar mi primer paso, cuando la sensación de intensa fatalidad me golpeó en la cara nuevamente. Era como si me estuviera advirtiendo de nuevo que no volviera. Con eso acepté mi destino y volví al auto, aún sacudido por lo que acababa de suceder. Mientras caminaba por la pista, fuera de la carretera de regreso al auto, el dueño de la propiedad cercana estaba cerca de la entrada. Iba a cortar el césped. Me detuve a charlar y le pregunté si había tenido alguna experiencia extraña en esa zona. Me miró con una sonrisa sarcástica y dijo descaradamente que no era el único que ha tenido una experiencia como esa aquí. Dijo que alrededor de 5 veces al año era detenido por un turista o local que acababa de ensuciar sus pantalones. Dijo que casi en la misma época del año pasado, una pareja tuvo una experiencia muy similar a la mía.
Él cree que es alrededor de la temporada de lluvias y cuando no hay mucha gente en la zona. Mencionó que por la noche escuchó lo que pensó que eran cerdos gritando alrededor de su patio. Dijo que no sonaba como un cerdo, pero eso es lo que lógicamente pensó. Y luego, cuando fue a verificar si había destrucción de cultivos o tierra removida por la mañana, no había nada. También tuvo momentos en que las aves salían de sus nidos gritando. Luego todos los pájaros volaban lejos de los árboles, causando un silencio espeluznante. Mencionó que había muchos avistamientos del Yowie o el Bigfoot australiano alrededor de esta área. Más tarde descubrí por un anciano aborigen que vivía en el área de Mowbray que esa era tierra sagrada para los aborígenes y los hombres no están destinados a ir allí, ya que era un lugar de nacimiento para las mujeres. Después de mi experiencia, tuve que sentarme en mi auto y ordenar mis pensamientos sobre lo que acababa de suceder, lejos del área, por supuesto, pensando en volver con un compañero en un futuro cercano. Nunca olvidaré esto mientras viva. Fue alrededor de diciembre de 2004, tal vez a principios de 2005, cerca de Burlington, Connecticut. Mi amigo y yo estábamos conduciendo para cazar fantasmas, también conocido como visitar los cementerios por la noche porque éramos niños góticos vanguardistas. Además era la luna llena, así que ¿por qué carajo no? De todos modos, dimos la vuelta en algunas de estas carreteras secundarias y terminamos en esta zona boscosa. Era invierno. Había un poco de nieve en el suelo, pero no tanta. Tal vez un par de pulgadas más o menos. Estábamos conduciendo por esta carretera pavimentada realmente horrible. Tenía bastantes baches. Íbamos en nuestro viejo Honda, relativamente lento. De pronto, un ciervo se nos cruza enfrente de nosotros. Mi amigo que conducía se detiene de inmediato. Solo íbamos a unos 50 kilómetros por hora. El ciervo, no es broma, nos miró más allá de nuestros faros y directamente a nosotros. Este animal era enorme. No sé cómo diablos mides un ciervo, pero conozco caballos y diría que era bastante grande. Sus astas eran normales, nada demasiado puntiagudas o dramáticos, pero era como si brillaran tanto como nuestros faros. Podría haber sido la luna en ese momento, pero realmente fue espeluznante. Nos miró fijamente durante un minuto antes de que mi amigo apagara los faros del carro. El ciervo caminó hacia el automóvil, lo que nos hizo entrar en pánico. Encendimos los faros y conducimos alrededor de este animal porque todavía venía hacia el automóvil. Nos alejamos. Ahora íbamos mucho más rápido que 50 kilómetros por hora. A esa velocidad los baches condenaron la suspensión del carro. Entonces miro por la ventana. El ciervo no había regresado al bosque. Seguía girando la cabeza hacia nosotros. Nos observaba. Debimos haber estado corriendo al menos a unos 80 kilómetros por hora. Entramos en pánico, pero debido a las condiciones de la carretera, no podíamos ir mucho más rápido, sin chocar o realmente joder el automóvil. Finalmente, un poco más de 3 kilómetros por la carretera, llegamos a un lado de la calle bastante iluminado, junto a una escuela secundaria y una intersección con un semáforo. Y a lo lejos pude ver al ciervo que dejó de mirarnos y corrió de vuelta hacia el bosque. ¿Alguien tiene alguna teoría sobre qué pudo haber sido esto? ¿Un ciervo? ¿Un críptido? ¿Algo más? Esta historia es larga y ciertamente increíble. He pasado muchas cosas extrañas a lo largo de mi vida. Siempre lo atribuyo a estar naturalmente en el lugar equivocado en el momento equivocado, o tener mala suerte con cosas paranormales.
pero también me gusta buscar emociones, así que ahí es donde comienza esta historia. Sé que esto va a sonar como si lo estuviera inventando, como si estuviera loco, pero necesito saber qué demonios vi. Estoy seguro que algunos de ustedes han oído hablar de Stull, Kansas. Si no, se cree que es una de las puertas de entrada al infierno, además de ser el lugar del nacimiento del hijo de Satanás, entre otras cosas, que hay cultistas o adoradores del diablo en la ciudad. Esta ciudad estaba a tan solo 3 horas y media en coche donde vivía en ese momento, y había estado queriendo visitarla por un tiempo. Así que una noche me sentí muy salvaje y decidí ir con mi ex. Ambos habíamos investigado un poco y escuchamos hablar de cómo las personas en el área pueden ser violentas, por lo que cada uno de nosotros tenía una navaja de bolsillo por si acaso, así como una espada en el asiento trasero. Parece exagerado, pero la gente ha recibido disparos en el área. Las cosas ya eran extrañas mientras conducía ahí. Las carreteras desaparecían cuando nos acercamos a esa ciudad, y otros vehículos aparentemente intentaban sacarnos del camino. Cuanto más nos acercábamos a este lugar, pasamos 2 estaciones de peaje y paramos en una gasolinera, asegurándonos de que no se nos acabara. Se sentía muy espeluznante. El camino se ocultaba por completo frente a nosotros, y todo lo que pudimos ver eran las colinas cubiertas de hierba alrededor y muchos árboles. Yo era el que conducía porque mi ex no sabía manejar. Hubo algunas veces en que los otros vehículos se ponían justo detrás de nosotros, hasta el punto de que no podía ver debido a la luz de los faros que rebotaban en el espejo. La primera vez que intenté detenerme, extrañamos por completo la ciudad porque literalmente lo único que se podía ver desde esta carretera era una iglesia, una pequeña casa y un cementerio. No fue hasta que sucedió algo que me di cuenta que ya era Stull. No podíamos dar la vuelta en una intersección porque un camión detrás de nosotros no disminuía la velocidad, ni nos rodeaba cuando empezaba a frenar. Finalmente nos dimos la vuelta y llegamos al cementerio, solo para darnos cuenta de que las rejas estaban cerradas con un letrero de no entrar. Entonces, al ver esto, decidimos irnos. Una cosa importante a tener en cuenta es que las carreteras de esta área son muy curvas y se retuercen mucho. Así que, cuando regresábamos, teníamos esta sensación visceral extraña. Eran como las 11:30 cuando nos íbamos, unas 4 horas después de haber salido de nuestras casas. Tomamos una curva por el camino de tierra para regresar y entré en pánico porque, juro, que vi un niño salir corriendo frente al auto. Estaba conduciendo un viejo Lincoln del 88, así que era de acero puro y seguramente habría matado a cualquier niño con la forma en que aparentemente lo embestí. Vi que se fue debajo del carro. No sentí ningún golpe y cuando grité, ¿qué hacía este niño?, mi ex estaba completamente confundida. Ella no vio a nadie en lo absoluto y me aseguró que no había golpeado a ningún niño. Yo estaba muy seguro. Cuando me detuve, no había nada en el camino, ni adelante ni atrás. Y definitivamente no había nadie atrapado abajo del auto. Pero eso no era ni siquiera la parte más extraña. Había estado haciendo un seguimiento de los giros, curvas, todas las carreteras, porque no quería perderme en un área desconocida de los bosques de Hillbilly. Sabía que tenía al menos 2 curvas más para salir de ahí, especialmente porque este camino de tierra era derecho en comparación al camino curvo. Finalmente llegué a ese paso y estaba justo
al lado de la ciudad. Entonces disminuí la velocidad, pero un camión grande estaba detrás de mí y no disminuyó la velocidad en absoluto. Casi nos embiste. Yo aceleré de inmediato, aunque el carro extrañamente no respondía bien. Esa pesada unidad, se los juro, que estuvo a centímetros de embestirnos, pero se detuvo en medio de la carretera. Y yo seguí empujando el pedal del acelerador. Estaba mirando hacia el espejo lateral cuando capté algo y miré hacia mi izquierda. Había lo que creo que era una persona desnuda, si no fuera por sus brazos y sus manos. Esa cosa estaba agachada en el arcén de la carretera, con la cara puesta detrás de las rodillas como si estuviera tratando de ocultar su rostro. Era de aspecto desnutrido, flaco hasta el punto de parecer piel pegada al hueso. Sus brazos eran antinaturales. Desde una posición agachada, sus brazos eran lo suficientemente largos como para que sus antebrazos descansaran completamente en el suelo. Sus manos eran anormalmente largas, con unas uñas oscuras que parecían agujas. Su piel era gris. Me di cuenta de eso incluso con las luces amarillas de mis faros. Mi cabello se erizó por completo. Mi corazón sintió que se detuvo por un momento. No podía respirar mirando esta cosa. Inmediatamente le pregunté a mi ex si lo había visto, pero ella había estado mirando detrás de nosotros hacia el camión. El camión por fin nos rodeó y fue entonces cuando noté que no era un camión ordinario. Era una especie de camioneta blanca con etiquetas y calcomanías del gobierno. No eran calcomanías de policías, sino como de funcionarios del condado. Pasó junto a nosotros. Casi nos embiste el parachoques delantero cuando se reincorporó de nuevo en el carril. No fue hasta que volvimos a ver la ciudad que el acelerador comenzó a funcionar de nuevo. Nuestros teléfonos celulares estaban casi muertos. El teléfono de mi ex se había apagado porque estábamos usando Google Maps. El mío estaba tal vez a 25% o menos. Terminamos regresando al interestatal para ir hacia Wichita, cuando mi ex revisó el celular. Era la 1:07 de la madrugada, lo cual no tenía sentido para ninguno de nosotros porque ciertamente no había pasado como 1 hora y media desde la última vez que lo revisamos. Fue en este punto que le expliqué a mi ex lo que vi, y ella no sabía lo que pudo haber sido. El resto del viaje a casa no es importante, pero durante meses tuve pesadillas sobre esto. Hasta el día de hoy, unos 3 años después, sigo pensando que lo veo a veces. Sigo con pesadillas. Todavía percibo miradas donde juro que puedo verlo en la oscuridad. Sus brazos eran tan extrañamente largos. He intentado que mis brazos descansen como lo hacía el de esta cosa, pero simplemente no pude. Sus brazos debían haber medido al menos unos 70 u 80 centímetros de largo. Con la forma en la que estaba sentado no vi su cara. Y esto fue lo que me preguntó mi hermano mayor cuando hablé con él, porque me afirmó haber visto algo más pequeño pero muy similar, con los ojos rojos. Cuando estaba hablando con un ex sacerdote, dijo que pudo haber sido una especie de demonio nativo americano. No creo que haya sido lo que vi. Su piel era de color gris claro, como el del cemento seco, basándome en cómo estaba encorvado mientras estaba en esa posición. No pude ver su altura, pero puedo suponer que era bastante alto. Lo que fuera no era natural, y ciertamente no era una persona. ¿Alguien sabe lo que vi?
Todavía tengo traumas a casi 3 años de la experiencia y no puedo evitar sentir que me siguió a mi casa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.